Buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a este nuevo Foro Juan Burgo, a estas sesiones formativas que tenemos organizadas por la Fundación para la Ciudadanía Global y el Partido por un Mundo Más Justo. Mi nombre es Luis Antonio Rodríguez Huertas. Vivo actualmente en Granada y me toca ponerle cara a estos foros, aunque detrás de él, como entenderéis, hay más gente, ¿no? En la organización, en la coordinación y demás. Estamos hoy ante un tema, bueno, urgente, necesario, que, bueno, que vivimos también con desgarro, toda la problemática en torno a la violencia, la guerra, la falta de paz, ¿no? Genocidio, terrorismo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues es un tema que, como veníamos diciendo aquí entre bambalinas, pues no deja de suscitar interés en mucha gente y hoy esperamos un nutrido número de personas que nos vaya a seguir. No obstante, después, como sabéis lo que tenéis más costumbre de seguirnos en este foro, lo grabamos, lo estamos grabando, lo editamos, lo subimos a YouTube para que podáis volver a verlo o incluso personas que se conectan más tarde o que no han podido verlo, pues lo ven a posteriori. Antes de nada, también solemos comenzar haciendo una breve introducción a qué es esto del Foro Juan Burgo, de cara a que todo el mundo que se acerque por primera vez, que estoy viendo aquí caras que yo no reconozco por lo menos, pues, cosa que suele pasar siempre, se sitúen un poquito, ¿vale? Y después ya le damos paso a nuestra invitada. Se voy a compartir pantalla y con agilidad, porque ni mucho menos lo más importante de todo este encuentro, os recuerdo qué es esto del Foro Juan Burgo y qué objetivos tiene. Bueno, este es el título de la sesión de hoy, con Susana Mangana Porteiro, Posibilidades y vías para un mundo en paz en el siglo XXI. Ahora la conoceremos un poquito más. Y esto está dentro de esta plataforma formativa que se llama Foro Juan Burgos, que lleva su nombre en honor a un militante del Partido por un Mundo Más Justo de Granada que murió joven después de pelearse con una enfermedad durante unos años, en la que también dio testimonio de cómo se peleaba con ella, ¿no? Fue siempre ejemplar Juan, Juanito, hasta el final. Pues una persona preocupada por su propia formación, con un, bueno, con un perfil muy nuestro. Ahora hablo como miembro del Partido por un Mundo Más Justo, muy de conciliar distintas posturas, desde el encuentro, ¿no? Desde la denuncia, pero sin perder nunca la forma, bueno, y eso, y preocupado por su propia formación para estar a la altura de los desafíos, y por eso decidimos ponerle el nombre de este foro, su nombre a este foro. Este foro Juan Burgos está dentro de una propuesta mucho más amplia, formativa, que tenemos el Partido por un Mundo Más Justo, con la ayuda en algunos de ellos de la Fundación para la Ciudadanía Global. Tenemos una formación básica para los afiliados y afiliadas, de una hora, solo una hora en la vida, para que se sepa el ABC del partido, lo que hacemos, un poco de historia, cómo nos organizamos. Tenemos una formación un poquito más larga, de 4 sesiones, de formación para militantes que llamamos ladrillos nuevos, 4 sesiones distintas, pues, para conocer un poquito más a la persona que quiera militar, no solo apoyar el partido, sino ser más presente y participar, pues para tener un poquito de visión de conjunto de cómo funciona el mundo, la política, la economía, y estas cosas. Tenemos esta plataforma de Foro Hamburgo, que son sesiones abiertas, una sesión al trimestre, perdón, al mes, un sábado por la mañana, y tenemos desde hace 2 años la escuela de verano, ¿no? Que aquí me detengo brevemente, una escuela de verano que son por lo tanto más días. Comenzamos el año pasado, en verano, en julio, con Enrique Lluch Frestina, hablando de economía, propuesta para construir el bien común. Fue muy interesante, lo disfrutamos mucho las personas que estuvimos, tiene unas plazas limitadas, 25, y ya hemos convocado a la de este verano, que es con María Guerrero Sanz, profesora en liderazgo, y nos hablará precisamente de liderazgo político para un mundo más justo y fraterno, ¿no? Y también hay 25 plazas, así que si tenéis interés, cuanto antes apuntaros, porque uno de los filtros que haremos, si llega el momento, es, bueno, también tenemos en cuenta la llegada de las inscripciones, ¿vale? Bueno, dentro del Foro Juan Burgo hago un repaso muy rápido, voy pasando diapositivas de algunas de las sesiones que hemos tenido para que la gente nueva, como digo, pues sepa un poquito, ¿no?, qué temas tocamos, que son temas que tienen que ver, pues, nuclearmente con también con la Fundación para la Ciudadanía Global, y algunos de ellos muy significativos. Todos están colgados en YouTube, y también en la página del partido hay una pestaña donde pone formación y también se pueden ver, ¿no? Este fue el primero, donde abordamos con Javier Palop la cultura del perdón y contra la economía política del odio, muy nuestra. Hemos hablado de temas, ¿no?, candentes o temas que nos interesan, nuestras propuestas políticas y nuestra construcción social, la propuesta abolicionista dentro de la problemática de la prostitución. Hemos hablado mucho del sur, somos un partido que miramos mucho al sur, y una fundación Ciudadanía Global, que ya lo dice el nombre, que mira más allá de la frontera, pues del sur aprendemos para transformar el norte.
Hemos hablado de temas que nos tocan mucho, como esta alternativa a la justicia tradicional, que es la justicia restaurativa, con Virginia Domingo. Hemos hablado de energía con el presidente, el presidente honorífico y fundador del partido, Antonio Sieira, de todo lo que siempre quisimos saber de energía y él pedagógicamente nos pudo aclarar. Hemos hablado de nuestro lema, el lema del final de la pobreza es una decisión política, pues con Federico Velázquez de Castro. Hemos hablado varias veces de política migratoria, también es un tema que nos coge mucho. Estamos inmersos todavía en la aprobación definitiva de la ILP para regularizar a las personas extranjeras. Hemos hablado de cosas que a veces parecen raras en política y nosotros las juntamos, las casamos, ¿no? Liderazgo político y bondad. Hemos hablado, como no, de la emergencia climática, del cambio climático. Hemos hablado de paz, ya alguna otra vez, en este caso referido al Sahel. Hemos hablado de liderazgo político con María, que fue la que abrió este curso y con la que acabaremos en la escuela de verano. Hemos tenido una sesión con Pablo II, que habló de la crisis de sentido dentro de la construcción social, muy interesante. Hemos hablado del deporte, también como herramienta de construcción. Hemos hablado de la esclavitud infantil. La última que tuvimos el mes pasado fue en torno a la España vaciada y ahora tenemos a Susana con este tema digo, que tanto nos interesa, ¿no? Y detrás del cual hay bueno, mucho sufrimiento y también mucha esperanza, ¿no? La paz en nuestro mundo. Pues hasta aquí lo que es la presentación breve de este Foro Juan Burgos. Y ahora voy a darle la voz a una persona que está por aquí, a ver que la localice, para que ella nos presente, aquí a Cristina, eh, nos presente a Susana Mangana, a quien voy a poner ya también como destacada. Ahora Cris ya nos comenta. Siempre tenemos bueno, el gusto antes de que nos hable la persona que viene, conocerla un poquito más, ¿no? En este partido le damos mucha importancia a todo lo que son las relaciones humanas, el generar espacios, ¿no? Bueno, de vínculos positivos. Y eso aquí lo hacemos también, aparte por la calidad humana de las personas que vienen, ¿no? Pues dándonos a conocer un poquito más la trayectoria, la vida de la persona que está cada día. Hoy tenemos para ello a Cristina Elcuaz, que es la signataria del Partido por un Mundo Más Justo, y que desde Bilbao nos va a hablar de Susana, a quien conoce además personalmente. Pues Cris, cuéntanos. Buenos días a todos, a todas y un gusto veros y gracias por estar aquí y gracias Susana por atender a esta cita. Bueno, os comento que hace 4 años aproximadamente conocí a Susana en unas jornadas tituladas Mujeres en Marcha, organizada por la ONG de los jesuitas Alboan, y donde se compartía allí en estas jornadas la realidad que viven pues, muchas mujeres en sus países de origen, realidades que les hacen salir a otros países y las cuales pues, van a vivir problemáticas de diversa índole, ¿no? En el tránsito y también en destino cuando llegan. En este contexto conocí a Susana. El segundo día de las jornadas ya conectamos y nos fuimos a tomar un vino y ahí me encontré con una mujer que vais a poder comprobar, una mujer extrovertida, generosa donde las haya, a la hora de dar todo lo que sabe y todo lo que ha vivido. Y por supuesto, yo la considero una valiente y luchadora donde las haya, ¿no? Con unas raíces vascas y gallegas que deja entrever, y lo vais a ver. Me encontré delante de una persona súper formada en un ámbito para mí tan lejano como desconocido, Oriente Medio y el mundo árabe musulmán. Ella, enamorada de todo este mundo, tiene una visión muy lúcida y muy fundada, lo cual le ha llevado a desarrollarse durante muchos años como analista internacional. Actualmente es profesora de la Universidad de Deusto y también investigadora doctoral en el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, de la misma universidad. Ella ya tiene experiencia como profesora y analista internacional de muchos años porque ha vivido en muchos países, en concreto en Uruguay, donde desde el 2006 hasta el 2023 ha dirigido la Cátedra Permanente de Islam y Mundo Árabe en la Universidad Católica de Uruguay. Ha participado en varios proyectos de investigación nacionales e internacionales y todavía sigue formando parte de varias redes de investigación sobre su objeto de estudio permanente, que es Oriente Medio y Mundo Árabe. Es conferencista internacional y como tal es invitada
asiduamente a distintos foros de congresos y simposios con instituciones académicas en países muy diversos como Azerbaiyán, Turquía, Marruecos, Qatar. Ya le he conocido yo marchando a estos países, va y viene, va y viene. Y todavía forma parte también del directorio de asesores del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales. Desde el ámbito de la formación académica, Susana tiene una doble licenciatura por la Universidad de Londres en Economía Internacional y Filología Árabe. Hizo posteriormente un máster en la Universidad Pontificia de Comillas sobre Dirección y Administración de Empresas y completó con un posgrado en Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene experiencia también como profesional en diplomacia, tanto en organismos internacionales gubernamentales como no gubernamentales, y ha participado en misiones oficiales del gobierno de Uruguay. No en vano colaboró como observadora del gobierno de Uruguay para la misión de paz de Naciones Unidas en el Congo, allá por el 2014. Actualmente sus áreas de investigación y conocimiento se centran en la geopolítica de Oriente Medio, en el campo de migraciones, conflictos y seguridad internacional, como diversidad religiosa también. Colabora como analista de política internacional en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, desde Radio Euskadi hasta CNN en español, France 24 horas. Bueno, todavía en mayo del 2022, Susana, a ella le conocía yo, participó en una misión humanitaria que le llevó a las fronteras de Polonia con Ucrania y colabora hasta el presente en varias asociaciones civiles en apoyo de refugiados reasentados en esta comunidad autónoma y sigue trabajando como divulgadora, como causas humanitarias internacionales. Pues bueno, con todo esto veréis, y os lo digo, es una mujer que se remanga tanto en primera línea, apoyando en momentos de necesidad, como en lo que le apasiona, que es divulgar en espacios de comunicación nacional, internacional, académicos, nacional, internacional y diplomáticos. Así es, Susana, con todo ese bagaje y esa energía, y aquí la tenemos, todo un lujo. Adelante, Susana, y gracias por venir, por ser y por estar. Venga, adelante. Gracias, Cristina, gracias también. Pues ya veis la persona que nos acompaña hoy. Vamos a darle la voz y solo recordaros que tengáis los micrófonos apagados. Yo intentaré también estar atento para no interrumpir la ponencia, la presentación de Susana. Si queréis hacer alguna pregunta, la podéis poniendo en el chat y una persona que está entre nosotros la irá recopilando para al final de su participación, de su intervención, abriremos como siempre un turno de preguntas y diálogo. En este caso, como somos bastante personas, creemos que lo mejor es que una persona vaya elevando las preguntas que habéis hecho el resto, ¿vale? Así lo haremos, ¿de acuerdo? Pues nada, dejamos ya con vosotros a Susana y vamos a disfrutar y a soñar, ¿no? Que este título que es utópico, como muchas de las cosas que nos caracterizan, pero que queremos que sea realista, ojalá se nos haga más cerca, ¿no? El fin de las guerras y la vida en paz. Pues, Susana, cuando tú quieras. El audio, Susana. Ya lo habilito, ahí. Decía que con esta presentación que ha hecho Cristina y con la introducción que has hecho tú, ahora me han dado unos calores que he tenido ya que abrir la ventana, porque si bien llevo años haciendo esto de divulgar, hablar y hablar también virtualmente desde la pandemia, es algo a lo que nos hemos habituado muchos profesores, pues siempre a uno le da mucho calor, ¿no? El escuchar cómo lo presentan y demás. Pero bueno, para ganar un poco de minutos, que luego sí me gustaría, aprovechando que tenemos en el foro personas que venís de distintas comunidades y con realidades también sociales, económicas, con matices, ¿no? diferentes, pues me gustaría poder escucharos y ver qué reacción tenéis a esta charla que es ciertamente atípica. Atípica en el sentido de que no voy a decir nada muy nuevo, ¿no? No porque
no porque no pueda, no quiera, no lo haya trabajado, sino que, claro, hablar de vías para un mundo en paz es algo que el hombre se ha preguntado. Estos temas tan grandes, ¿no? Como qué es la felicidad, el amor, qué tipo de amor queremos buscar, cuál es el puente que nos comunica a unos y a otros, es algo que, pues todavía en el siglo XXI, ya terminando, o ya sí, terminando el primer cuarto del siglo XXI, todavía seguimos a la deriva buscando eso como individuos, ¿no? Pero bueno, de alguna manera yo creo que la importancia del tema está ahí, como decía Luis, y quiero agradecerte, Luis Antonio, por haberme invitado a participar de este tipo de plataformas, el Foro Burgos, o Juan Burgos, que me parece una dinámica muy interesante porque se sale de libreto, se sale de lo que podemos abordar quizás en cursos más reglados en las universidades o en instituciones donde se busca quizás un diploma. Entonces, nos damos estos espacios de reflexión que creo que son muy necesarios en un mundo que está marcado por los conflictos muy complejos, algunos de ellos, otros no tanto y nos los hacen ver así, y sobre todo porque hay desigualdades crecientes y retos globales muy importantes, como por ejemplo lo que hemos vivido recientemente en España con la DANA, pero también ahora con los incendios forestales que están viviendo en California, ¿no? La crisis climática que es muy evidente. Y también los avances de las tecnologías, ¿no? Lo de la IA, que algunos le ven la parte preciosa, la parte de avance, pero también hay unos retos que espero poder plantear con vosotros. Y por tanto yo creo que es urgente explorar esto que decíamos en el título, las vías para construir un mundo más pacífico, porque no quiero que suene utópico, puede que al principio lo parezca, pero vamos a ver si podemos también desentrañar, además del diagnóstico, ver qué vías hay, qué caminos, qué puertas se nos abren, ¿no? Así que bueno, muy agradecida de estar aquí esta mañana con vosotros, porque también me permite salirme justamente de esa cosa rígida que tenemos en las universidades de un proyecto, un programa o una investigación de la que no te puedes salir mucho, pues porque hay una financiación europea, porque tienes un objetivo a perseguir, has planteado una hipótesis a refutar y bueno, hoy podemos divagar, ¿no? Y podemos filosofar, entre comillas, si queremos, sobre este tema tan grande. Y muy agradecida nuevamente por todos los que os estáis conectando desde Gijón, Andalucía, Galicia, bueno, desde donde sea, ¿no? Entonces, yo creo que el propósito, sí, de hoy es proveer una reflexión actual y también realista sobre los principales conflictos que tenemos en ciernes y los desafíos contemporáneos, que son varios. Y también quisiera destacar las posibilidades concretas para avanzar hacia la paz desde nuestro lugar, desde el territorio llamado España. Y el mensaje para hoy ya lo voy dejando ahí, es sencillo, difícil de conseguir, pero sencillo, que es que la paz no es ese objetivo utópico que algunos nos pueden criticar, sino que es una elección de vida, es una elección de cada uno de nosotros que requiere acciones proactivas, con el individuo como el agente clave de ese cambio. Y ese es el mensaje que ya lo dejo ahí en, en primer lugar para que ya lo vayáis teniendo. Luego, si queréis, un aviso, ¿no? Porque yo tiendo a hablar rápido porque son muchos los temas que quiero arrojar con vosotros. Si veis que os perdéis, oye, me levantáis la mano, le mandáis un mensaje al chat a Luis que me lo hace ver. Pero sí que podéis coger papel y lápiz, como suelo decir yo a mis alumnos, para anotar algunos de los nombres que os voy a dar, o bien de periodistas o analistas, o escritores, académicos varios, que creo que tienen algunas obras que si no todas las conocéis, pues algunas os puede interesar según vuestros intereses particulares, ¿no? Según el área de trabajo que tengáis o intereses, hobbies, etcétera. Entonces ya aviso de eso. Y bueno, como profesora que soy, me gusta darle un marco conceptual a todo lo que hago académicamente hablando. Entonces, hoy ese marco conceptual lo he titulado de esta manera, Repensar la paz en el siglo XXI. O sea, pensemos, pero repensemos también en qué se ha hecho, qué nos queda por hacer y cómo trabajar este concepto tan elusivo de la paz en el siglo en el que estamos. Y bueno, esa paz en este siglo que vivimos, tan vertiginoso en los cambios, no es simplemente la ausencia de guerra, como muchos podéis sospechar, sino que es una construcción que abarca múltiples dimensiones, desde la justicia social, desde la sostenibilidad ambiental, la educación en valores, algo de lo que se habla mucho, y ante un mundo cada vez más interconectado, como es evidente, estamos conectados de distintas partes de España, pero podríamos sumar personas de Latinoamérica y de África, como tantas otras veces me ocurre cuando hago este tipo de charlas o me invitan a escuchar a otros ponentes de distintas latitudes del planeta.
Y un mundo que además se ve amenazado por estas crisis climáticas, sociales y también tecnológicas, y por tanto yo creo que es fundamental adoptar una perspectiva integral para comprender cómo estas dinámicas están afectando a la estabilidad global. Un ejemplo, un ejemplo reciente de ello y muy cercano para nosotros lo ilustra, como decía, la DANA, ¿no? Que demuestra esta urgencia que existe en cuanto a la crisis climática, que en octubre pasado azotó esta región de Valencia, dejando, como sabéis, más de 231 muertos, destruyó hogares, empresas, cultivos e infraestructuras críticas allí. Y este fenómeno climático extremo, pues no solo expuso la vulnerabilidad ambiental, sino que también resaltó la necesidad de políticas que garanticen un desarrollo sostenible, que no se ignoren las advertencias de los técnicos expertos, pues no solo en vivienda, sino en geología y también en el medio ambiente, por afán especulativo de empresas o de un gobierno X. Entonces, eso me parece que es algo que debemos dejar claro, ¿no? Las crisis climáticas son un desafío muy perentorio ahora en el siglo XXI, y también el derecho humano al agua, es decir, el derecho al acceso al agua, porque esto se posiciona más que nunca como un pilar esencial para la paz. La falta de ese acceso a este recurso vital para la vida es una de las causas subyacentes de muchos conflictos actuales en buena parte del planeta, mientras que su gestión sostenible puede ser, la palabra sostenible no es caprichosa, puede ser un motor para la reconciliación y la justicia social. También me parece que surge la paz ambiental, emerge como un concepto clave en este siglo, abordando no solo la protección de los ecosistemas, también la justicia para las comunidades más afectadas por la crisis climática. Lo veíamos con motivo de la COP29 en Bakú recientemente, cómo los países que se ven afectados por el calentamiento global y por la crisis climática estaban esperando una reacción del norte desarrollado más justa, con una financiación mayor para hacer frente a estos desafíos, y eso no ocurrió. Y por tanto, expertos, pero también personas que se ocupan de este tipo de cuestiones, como es el secretario general de Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, habla y mucho de la lucha contra el cambio climático y dice que debe ser vista como una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional, algo que no podemos olvidar, esa cooperación internacional que permite reducir desigualdades, prevenir conflictos derivados de esta competencia por los recursos naturales, algo de lo que vamos a hablar también en breve. Bueno, esta visión también amplia incluye historias inspiradoras. Siempre hay que buscar algo positivo porque el panorama parece bastante tétrico, la imagen es bastante gris, pero hay que buscar siempre inspiración. ¿Y dónde la encontramos? Pues en personas que incluso en contextos de represión han construido caminos hacia la paz. Y ahí podemos pensar en infinidad de lugares, desde Colombia, desde Myanmar, desde Gaza, podemos pensar en Siria, podemos pensar, bueno, en Sudán, en República Democrática del Congo, que visité y, como observadora, pero he vivido en África, he vivido en Oriente Medio, he vivido en Latinoamérica, o sea que he tenido oportunidad de encontrarme con comunidades rurales que realmente tienen personas fantásticas, no todos los habitantes de la comunidad, pero muchos de ellos que son líderes, porque realmente hacen un esfuerzo ingente por ayudar a sus vecinos, a sus compañeros de viaje, ¿no? Y una de esas voces también es una amiga que tengo, una conocida, vamos a decir así, iraní, Bahá'í. Ella pertenece a la fe Bahá'í, un colectivo muy castigado, muy perseguido desde la llegada de los ayatolás en 1979 con la revolución islámica de Irán, allí en Irán, no solo en Teherán, sino en todo el territorio del país, que es Rima Shir Mohammadi. Es un nombre bastante impronunciable, pero es Rima, que sale mucho en televisión española, sale mucho en canales abiertos de la televisión pública, pero que ella es activista por los derechos humanos, que trabaja desde Barcelona principalmente, cuya labor en favor de los derechos humanos primero, pero sobre todo el derecho de las mujeres iraníes y, como no, del colectivo al que pertenece, el colectivo Bahá'í, demuestra un compromiso con la reconciliación, y esta resiliencia individual demuestra que puede haber un impacto transformador en las comunidades. En vez de dejarse llevar por el revanchismo, por el odio, por la discordia, pues lo que se busca es reconciliar, el buscar tender puentes, ¿no? El comprender al otro, pero también para hacerle ver desde otro lugar cómo está humillando a un ser humano innecesariamente, ¿no? Y en este marco, construir la paz en el siglo XXI requiere algo más que acuerdos diplomáticos. La cooperación internacional, la diplomacia tiene que estar ahí, tiene que seguir estando ahí, si no, no tenemos mecanismos de diálogo entre unos y otros.
pero implica también todos estos retos, este mundo que tenemos hoy, implica transformar los sistemas que perpetúan la desigualdad, priorizar la sostenibilidad ecológica y fomentar una cultura de empatía. Tampoco quiero extenderme tanto en algo que la gente lo ha escuchado por otras partes, ¿no? Entonces, yo hablaba de un enfoque, bueno, desde la empatía, la acción colectiva, un enfoque integral que no solo responda a los retos de nuestro tiempo, sino que también abre posibilidades reales para avanzar hacia ese mundo, bueno, pues si no es más pacífico, al menos que sea más justo, que es también algo que tenemos que buscar, que sea un mundo justo. Y voy a desarrollar una serie de puntos, vamos a ver si me da tiempo a desgranar todos, empezando por un diagnóstico de este mundo actual, en base a todo lo que estudio, lo que observo, lo que enseño también en clase. Y ahí es donde también voy a dar algunos nombres para que la gente luego, para los que me escucháis y queráis indagar, pues según los temas que os interesen, podéis ir y buscar estas obras o a estos autores que cito, que ya digo, van desde periodistas, analistas a secas o profesores muy encumbrados, algunos los conocéis seguro y otros quizás no os suenen tanto. Lo primero que quiero abordar es los conflictos bélicos activos que tenemos, la situación en Ucrania, ¿no? Una guerra que ha acelerado la transición energética en Europa debido a esa dependencia excesiva que había del gas ruso para países como Alemania, por ejemplo, y esto tiene implicaciones directas en el cambio climático y en la economía global, pero también a nivel de seguridad internacional. Nos están normalizando el discurso de que hay que prepararse para la guerra. Imaginaos lo que esto significa para la paz en Europa, para buscar armonía entre los países y esa zozobra que vivimos desde febrero del 2022 y que ya ha desencadenado ciertos reordenamientos de alianzas, la entrada de países nórdicos a la OTAN cuando eran países que no se lo hubieran planteado en ausencia de ese conflicto bélico en Ucrania. Bueno, pues ahí tenemos, yo creo que referencias clave como por ejemplo Timothy Snyder, con Y, Timothy al final y Snyder con Y también, que conecta, ¿no?, sus lecciones sobre la tiranía con los desafíos actuales de mantener la democracia en Europa. Hay uno de sus obras o libros que no ha sido traducido, que yo sepa, al castellano, por eso voy a dar el nombre en inglés y luego os hago yo una traducción que es mía. No será la editorial de turno que lo traduzca finalmente le dé, pero es The Road to Unfreedom, o sea, la carretera o el camino a la no libertad, dice Snyder, donde él analiza el impacto, perdón, de los regímenes autoritarios en Europa y cómo en Europa Oriental y cómo esto impacta o cómo esto, digamos, tiene una influencia directa en la guerra en Ucrania. Snyder ya había publicado también en el 2017 un panfleto urgente tras la victoria de Trump. Él hablaba sobre la tiranía, lo tituló así, 20 lecciones del siglo XX, y fijaros que algunas son muy llamativas. Él decía al individuo, ¿no? Asume tu responsabilidad por el aspecto del mundo, que es algo que creo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, asumir nuestra responsabilidad. Como profesora es algo que me preguntan tanto jóvenes como adultos, pero ¿qué quieres que hagamos nosotros? ¿Qué puedo hacer yo como individuo para sembrar la paz? Bueno, primero que nada, no hacerte el desentendido, asumir la responsabilidad por aspectos que nos tocan directamente. Por ejemplo, dice Snyder, fíjate en las esvásticas y en los demás signos de odio, no apartes la mirada ni te acostumbres a esos símbolos, retíralos tú mismo y da ejemplo a otros. Sé reflexivo si tienes que ir, le dice sobre todo al ciudadano estadounidense, sé reflexivo si tienes que ir armado. Fijaros qué mensaje. Nosotros no queremos que haya armas en las calles, pero en un país donde pululan por doquier, pues él dice, sé reflexivo si tienes que ir armado y practica una vida corporal. Es decir, dice, el poder quiere que nuestro cuerpo se ablande en un sillón y que nuestras emociones se disipen en la pantalla. Consolida una vida privada. Creo que esto es un mensaje nada académico y muy certero. Hoy día ya estamos acuñando un término que es la pobredumbre mental. Estamos tan expuestos a esa carga de telebasura o de programas que no nos nutren con nada positivo, que al final nos van entumeciendo el cerebro, nos van atontando, nos van inoculando poco a poco tantos mensajes que al final estamos ahí tumbados pasando pantallas, los chicos jóvenes más, por supuesto, pero también nosotros adultos, y por tanto nuestras emociones no se pueden volcar solo en lo que vemos en la pantalla, sino que se tienen que transformar en acciones concretas. Y tenemos que
retomar esa senda, dicen los filósofos, dicen personas como Alonso Puig o otros, ¿no? Marian Estapé, Rojas y demás, que hablan de, bueno, pues reconectar con la naturaleza, salir y volver a abrazar a un amigo, ver personas, no solo pantallas, hablar con las personas que tienen problemas reales y no los que nos muestran muchas veces fabricados en Internet o en las redes sociales. Así que, primero que nada, el conflicto abierto de Ucrania y de Rusia, que lo tenemos ahí a las puertas de Europa. Cómo no también, cómo no reparar en los varios conflictos de Oriente Medio y de África. Por supuesto que me centro en el de Palestina-Israel. Yo creo que es un país, Israel, donde ha habido distintas iniciativas internacionales para la paz, desde la hoja de ruta, en los acuerdos de Oslo, se ha intentado esa reconciliación entre palestinos e israelíes, primero entre árabes e Israel. Eso ha surtido cierto efecto con el correr de las décadas, pero desde luego que esos acuerdos de Oslo, que trajeron una cierta esperanza en el 93 y en el 95, han quedado muertos y enterrados para siempre. Y hay muchas razones para esos fracasos, pero debemos no olvidar que hay una ocupación de un territorio llamado Cisjordania, que Israel considera Samaria, Judea y Samaria. O sea, el problema aquí no es solo el terrorismo de Hamas, no es solo la violencia que siempre nos dicen que parte de un mismo bando, que son los palestinos, sino que también hay violencia estatal de Israel, que tiene una batería de políticas administrativas para erosionar esa paz dentro del país, porque evidentemente también está desposeyendo no solo de tierras, sino hasta de la propia cultura a los palestinos. Y como ejemplo de ello hay que decir que en Gaza se ha destruido todo el material cultural, material e inmaterial, desde las universidades, escuelas, las mezquitas bien cristianas. Entonces, por favor, esto es tema para otro foro, pero recordemos que los palestinos están dando una muestra de resiliencia, pero que están viviendo un calvario. Si no le quieren llamar genocidio, porque alguno de ustedes no quiere usar ese término tan fuerte, tan contundente, tienen que pensar que la respuesta de Israel no responde ya al derecho a la legítima defensa que se esgrimió tras el 7 de octubre, sino que realmente aquí hay una operación de castigo colectivo y sobre todo para imposibilitar la vida en el territorio de Gaza y, bueno, allanar el terreno para que los ministros colonos ellos de extrema derecha con pretensión de colonizar o recolonizar Gaza, pues lo tengan todavía más fácil trasladar allí a colonos. Entonces yo creo que es tiempo de reaccionar ante esta ofensiva israelí, que es muy desproporcionada. No lo dice Susana Mangana, lo dicen agencias internacionales varias, desde Naciones Unidas y sus agencias, hasta otras como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, gobiernos del mundo también que están criticando esta ofensiva israelí, un primer ministro que ha sido ya acusado por la Corte Penal Internacional de La Haya, eso son palabras mayores, y España forma parte del Acuerdo de Roma que firmó y por tanto se comprometió a esas cláusulas, y debería, por tanto, responder al reto de, bueno, si este señor, el primer ministro Netanyahu, o aquellos que han sido acusados, el ex ministro de Defensa Galán, pisara territorio español, tendría que ser aprehendido y entregado, sí, a La Haya. Entonces, yo creo que hoy no voy a hablar de eso con todo lo que podría compartir con vosotros, pero creo que debemos darnos cuenta de que es una injusticia muy grande lo que está viviendo el pueblo palestino, porque ya han superado largamente los 45.000 muertos. Hay otros documentos, por ejemplo, la revista Lancet de Estados Unidos sospecha que ya en los primeros meses de guerra había más de 65.000 muertos, con lo cual los 45.000 se quedan cortos porque hay personas que han fallecido producto de heridas, producto de, bueno, pues de una mala atención o la no atención sanitaria después de quedar heridos. Yo recomiendo ahí la lectura del ensayo ya icónico de Francesca Albanese, una italiana que es la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos, que se titula Anatomía de un genocidio, donde destaca, además de las implicaciones legales y humanitarias de la ocupación, pues esta tragedia que está viviendo el pueblo palestino. Por supuesto, también hubo declaraciones muy interesantes a medida que se acercaba el fin de su mandato como alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, el español Josep Borrell, que enfatizó la necesidad a través de la diplomacia para evitar una escalada continua en la región, una escalada que se dio. Israel ha atacado a la misma, o sea, a la vez, en paralelo, ha atacado Gaza, Cisjordania, pero también Líbano, por supuesto a los hutíes del Yemen y preventivamente a Siria. ¿Qué país puede atacar preventivamente por si acaso a otro país? Esto es algo que nos debería
hacer reflexionar y mucho. Pero también hablé de África. Tenemos la crisis en Sudán del Sur abierta tras un año de haber sido independiente, o sea, a partir del 2012 se independizó en julio del 2011 y en 2012 ya inició una guerra civil y todavía vive en una crisis latente en el país, pero hay una guerra atroz en Sudán del Norte, una guerra civil, dos generalotes que se disputan el poder allí con la interferencia de potencias de fuera de la región y también grupos de mercenarios como el grupo ruso de los Wagner. Entonces, esto tiene un impacto humanitario que ya ha sido constatado por informes varios de Naciones Unidas y existe además una conexión con la competencia por los recursos hídricos del Nilo, ese río que tanta vida lleva a varios países de África, Etiopía, Egipto, entre los principales, pero otros también, un tema que también resuena en lo que tiene que ver con la sección de cambio climático que apuntábamos al inicio de la charla. Y también existe una competencia por ese acceso a los recursos naturales que tiene el país, como por ejemplo el oro, que es exportado por un general que disputa el poder al general de las Fuerzas Armadas Regulares, alguien que era un traficante de burros en su momento y que ahora se denominó general hace unos años y que es financiado, entre otros, por el país llamado Emiratos Árabes Unidos, en el Golfo Pérsico, pero también por los mercenarios rusos de Wagner. Por tanto, hay una interferencia de potencias extranjeras como la hay en tantos otros países de ese continente tan castigado, ¿sí? Así que ahí también tenemos crisis y conflictos bélicos abiertos. Y esto también es una situación muy idéntica a la que se vive en el Sahel, una zona más cercana a nosotros en España. Hubo un foro Burgos muy interesante con un profesor y alguien activista con una ONG en Sevilla, creo, y en Senegal. Luis Antonio, te acordarás. Yo tomé buena nota de todo lo que dijo cuando hablaba de la salida de las tropas francesas, pero que están siendo sustituidas por la presencia de estos mercenarios Wagner. Entonces, bueno, pues hay que reflexionar más sobre cómo estas potencias extranjeras, desde Turquía a la propia Rusia o, por ejemplo, países como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, están explotando los recursos del Sahel, el oro, el uranio, y cómo esto alimenta conflictos locales y una violencia de grupos que yo llamo de falsa bandera yihadista, que luego los medios de prensa occidentales, los nuestros en España también dicen la violencia yihadista. No, son grupos que operan en una lógica de economía criminal, o sea, ellos se venden al mejor postor, el que les dé armas y financiación para seguir haciendo una guerra, una violencia y poder adinerarse ellos y poder lucrarse con esa violencia, lo van a hacer, sea el lema que sea. Con lo cual son grupos de falsa bandera yihadista en el Sahel. De esto sabe mucho Beatriz Mesa, una española periodista de COPE, ahí en Marruecos, vive a caballo entre Marruecos, España y Mauritania muchas veces, y ella tiene una tesis de la Universidad de Grenoble que habla justamente de este fenómeno de la violencia yihadista en el Sahel y la injerencia extranjera. Así que bueno, creo que también hay que mencionar los efectos del cambio climático como un agravante de esta crisis en el Sahel, porque no son ajenos a la realidad que se vive en otros países. Paso con otro de los elementos de este diagnóstico de la situación actual, que son las crisis sociales y económicas. La desigualdad social y económica que se vive en buena parte del mundo, por ejemplo, en países donde yo tenía muy cercanos, como es Brasil o como puede ser Centroamérica, ¿no? Esa desigualdad social de la que habla Thomas Piketty en El Capital del siglo XXI, donde se explora la concentración de riqueza como causa principal de las tensiones sociales. Y luego os quiero dar algunas cifras muy contundentes que nos dan una dimensión de este problema. Hay que relacionar esta concentración de riqueza que describe Piketty con el auge del populismo y de los movimientos de extrema derecha, algo a lo que no somos ajenos también en España y, por cierto, en Europa. Hay ejemplos actuales como la creciente desigualdad en América Latina, un continente riquísimo, vastísimo, y sin embargo, ahí es donde tenemos la mayor desigualdad económica del planeta y el impacto que esto tiene en las migraciones, especialmente en el contexto americano hacia Estados Unidos, hacia el norte. Las caravanas migrantes, la incógnita que surge ahora de qué va a pasar con los indocumentados en Estados Unidos una vez que llegue Trump a la Casa Blanca, por ejemplo, y la zozobra que esto genera en cientos de miles de indocumentados que hay, cientos de miles en Estados Unidos, pero también en aquellas familias que tienen personas de las cuales dependen por las remesas de los migrantes en Estados Unidos. Esto provoca también una ruptura del tejido social. Estoy pensando en países como Etiopía, con la zona del Tigray, o Myanmar con la comunidad rohingya, cómo han sido perseguidos simplemente por el delito de ser, es decir, por ser musulmanes pertenecientes a una comunidad
de personas, de individuos que llevan siglos viviendo en Myanmar, pero que los monjes budistas, tan pacíficos que parecen ellos, y las propias autoridades de Myanmar, que es una junta militar que dio un golpe de Estado, Myanmar, desde que dejó de ser Burma o Birmania bajo ocupación británica, es un país que ha vivido de golpe de Estado en golpe de Estado, gobiernan los militares. Entonces, desde el 2017 hasta la fecha, yo lo tengo bien documentado porque estudio estas realidades, porque me dedico al estudio de las comunidades musulmanas en el mundo. Y, oh casualidad, los rohingyas son musulmanes y es un genocidio constatado, documentado por informes varios de Naciones Unidas que continúa hasta hoy día. Más de 1 millón de personas rohingya que están viviendo en el campo de refugiados más grande del planeta, que es Cox's Bazar en Bangladesh, en condiciones infrahumanas, realmente, en condiciones no, o sea, no aptas para el ser humano. Y esto también nos demuestra que todavía tenemos que seguir hablando de otro diagnóstico del mundo actual, Luis, que son las migraciones forzadas, la crisis de refugiados. Ahí también os remito a Saskia Sassen, que tiene un libro muy bueno, Expulsiones, donde analiza, perdón, analiza cómo la globalización intensifica estas migraciones forzadas. No se trata de demonizar la globalización, es imparable, ya estamos globalizados, ya consumimos productos que tienen distinta fabricación, los chips o las partes, digamos, de los insumos que vienen del Oriente Lejano, pero que después acaban ensamblándose, no sé, en México para construir un motor de un vehículo que se acaba vendiendo en Latinoamérica o en España. Cuando yo venía hace unos años a España, no encontraba coches de fabricación china y sin embargo había muchísimos y hay muchas empresas que ensamblan sus vehículos en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en México sobre todo. Pero ahora ya han llegado los coches aquí a Europa, con lo cual también esto ya es algo que es una realidad para nosotros. Y la inmigración, que sigue siendo una preocupación, a mi modo de ver, quizás excesiva o por lo menos podríamos decir sobredimensionada para muchos gobiernos europeos y otros, el de Estados Unidos, por ejemplo. En ese sentido, yo creo que no podemos dejar de mencionar en nuestro partido a otros referentes más cercanos culturalmente, como puede ser el Papa Francisco. Me refiero sobre todo a la fuerza de su mensaje, que es con un mensaje con enfoque universal, humanista hacia los inmigrantes y refugiados. Su discurso está profundamente arraigado en la compasión y en la dignidad humana, un término que a mí me gusta emplear mucho porque tenemos que recuperar la posibilidad de hablar de la dignidad humana. No todo vale, incluso en la guerra hay normas de la guerra, hay límites sobre el uso de la fuerza, qué fuerza debemos emplear. Entonces, la dignidad humana hay que preservarla incluso en un contexto crítico, en un contexto bélico. Por ejemplo, podríamos recordar la declaración del Papa Francisco del Día Mundial del Migrante y el Refugiado en el 2019, cuando dijo textualmente: no se trata solo de migrantes, se trata de nuestra propia humanidad, de la capacidad de construir un mundo mejor. Y yo creo que esto casa muy bien, se mezcla muy bien con el espíritu del partido y debemos tenerlo presente porque esta frase destaca cómo el trato a los migrantes refleja los valores de una sociedad. Una sociedad, déjenme decirles, una sociedad que no recibe, que no acoge, que no sabe integrar al que viene de afuera, no puede prosperar. El individuo no puede crecer en una sociedad hermética o una sociedad ensimismada consigo misma. También me gustaría mencionar la visita del Papa Francisco a Lesbos, en Grecia, en el 2016, donde expresó que los refugiados no son números, sino que son personas con historias, con aspiraciones, con sufrimientos que merecen ser escuchados y respetados. Decía Cristina que cuando me conoció en un contexto de trabajo, de interesarme por las tareas que se hacen aquí desde Euskadi, pero que hay en toda España, ONGs que hacen una tarea ingente con refugiados, personas que llegan a residir entre nosotros, como yo misma he tenido una experiencia de ir y volver a campos de refugiados en el Líbano, en Jordania, en República Democrática del Congo, en Azerbaiyán, por ejemplo. Entonces, bueno, pues a mí me duele mucho, ¿no? Me duele mucho toda esta causa de los refugiados porque evidentemente la palabra, la etiqueta refugiado esconde personas, esconde muchas veces dramas personales, ¿no? La persona viene con sus capas de cebolla, viene con una mochila muy pesada, a la cual muchas veces ignoramos o le agregamos todavía más peso. Y tenemos que recuperar la capacidad de ver a la persona detrás de la etiqueta inmigrante y sobre todo refugiado, porque inmigrantes hay de mucho tipo, y color y pelo. También hay inmigrantes económicos que deciden irse porque, bueno, sospechan o piensan que pueden tener un futuro mejor en otro país. España ha tenido mucha emigración hacia Latinoamérica sobre todo, pero también ahora en tiempos recientes a Europa.
Pero un refugiado es alguien que ha tenido que salir muchas veces con lo opuesto u obligado por razones de fuerza mayor. El refugiado no dice soy refugiado caprichosamente, tiene que ser determinado como tal, o sea, tiene que inscribirse como refugiado con ACNUR o con algún otro organismo, la Organización Internacional de las Migraciones. eh, ACNUR es el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, si no, no consigue esa categoría, ese visado de refugiado, ¿sí? Con lo cual esto esconde ya necesariamente un drama porque nadie se va con sus hijos a la aventura si no hay una razón de fuerza mayor, una guerra, una discriminación racial, étnica o hay una persecución política, ¿sí? Bueno, yo no pretendo con esta mención reiterada al Papa Francisco ofender sensibilidades, puede que haya gente atea, agnóstica entre nosotros hoy en el foro, pero sí creo sencillamente que estas son reflexiones sobre derechos humanos y valores universales, más allá de un contexto religioso y desde luego subrayan la necesidad de abordar la migración con empatía, otra palabra que volvemos a usar, y con justicia. La palabra justicia creo que también es importante. Cuando la crisis de los refugiados, que eran sobre todo mujeres y niños que salían en el 2022 de Ucrania, Europa dio ejemplo, un buen ejemplo de cómo se podía organizar rápidamente un laissez-passer, un documento que les permitiera transitar por el territorio Schengen, pero asentarse en cualquier país de la Unión Europea y tener acceso a educación para sus hijos o a tratamientos médicos. Sin embargo, esa celeridad no la ha habido con otros colectivos y eso nos tiene que hacer reflexionar sobre todavía el racismo, la discriminación que sigue vigente en nuestros países. Hemos tenido oportunidad en el partido, yo he estado en pocas reuniones, pero en las que he estado sé que hemos hablado de esto y bastante abiertamente, con lo cual no es algo nuevo que estoy mencionando. Otro tema que forma parte, un elemento de nuestro diagnóstico actual, sigue siendo la xenofobia y la polarización ligada a esta xenofobia. Y ahí no puedo dejar de mencionar la influencia de las redes sociales, cada vez mayor en la polarización del discurso, de las visiones. Y esto conecta con las ideas de también un analista como es Shoshana Zuboff, en la sección que vamos a hablar de la inteligencia artificial después. Pero tenemos que estar nosotros vigilantes ante los bulos, la desinformación, y ya lo vimos, ya lo constatamos con la confusión que se generalizó en torno a todo lo que pasó con la Dana en Valencia, ¿no? Los bulos y cómo esa desinformación puede generar todavía mayor rechazo, discriminación o división en una sociedad. Y creo que también hay que mencionar cómo las campañas desinformativas están siendo utilizadas como herramientas de una guerra híbrida, ligando este fenómeno a los conflictos bélicos. Tenemos la guerra convencional con misiles, cañones, tanques entre Ucrania y Rusia, pero también la guerra híbrida que se lanza a través de redes, a través de campañas de desinformación. Y esto es preocupante porque hay un auge y un avance de la extrema derecha con un discurso de división en buena parte de Europa, pero también en América. No es solo Trump, también tenemos líderes más en el sur, como el argentino Milei, pero también un primer ministro en la India, Narendra Modi, que es también, bueno, pues abiertamente a favor de discriminar a la población musulmana en la India, un país que tiene más de 1.300 millones de habitantes, entre 1.200 y 1.300 millones de habitantes, que ya rebasó a China en cuanto a la población, pero además donde crece muchísimo la población musulmana muy hostigada por este nacionalismo hinduista militante de Narendra Modi. Ahí remito, por ejemplo, a Carol, tiene un apellido bastante impronunciable, Cadwaladr. Os voy a decir quién es para que la busquéis, la googleéis, que es Cadwaladr con W, que ella destapó el escándalo en Reino Unido de la Cambridge Analytica, con lo cual ella ha documentado en sus investigaciones, periodista como es, cómo las redes sociales, perdón, agravan el discurso de odio. Y en ese sentido, más cerca de casa, vale la pena leer al holandés Rob Riemen, Riemen se escribe en Para cambiar esta era sobre fascismo y humanismo. Para Riemen, la ultraderecha europea no es populista, sino que es fascista, lisa y llanamente. Y ahí mencionamos a George Steiner, que piensa también que Europa vive una crisis de valores, yo concuerdo con Steiner, y que el conservadurismo rechaza los cambios sociales y revive la xenofobia, el populismo y el nihilismo de la izquierda y la voracidad del mercado. Una voracidad que nos debe preocupar a todos. Acabamos de salir de las fiestas de Navidad, ese consumismo feroz, ¿no? Para Steiner, ese es el verdadero rostro del fascismo.
O también podemos pensar en las conclusiones de alguien que mencioné al principio, Timothy Snyder, a quien ya bueno, dijimos varios de sus libros, de sus ensayos, que resulta en ocasiones sus conclusiones muy oscuras, pero su explicación de cómo las sociedades democráticas toman el camino autoritario es nítida, perspicaz y yo creo que muy pertinente para el momento actual. Ahí tenemos Argentina. ¿Cómo puede ser que hayan votado a un personaje como Milei, un outsider de la política, que lo primero que ha hecho es recortar ayudas sociales que en Argentina son muy necesarias porque enfrentan una realidad de pobreza muchos argentinos que dependían, por ejemplo, esta realidad la conozco bien porque yo visitaba asiduamente Buenos Aires y la región de la ciudad de La Plata, porque allí tienen buenas universidades y constantemente iba y venía con colegas, pero había comedores sociales. Hay muchos niños en Argentina, quizás vosotros no conocéis esta realidad, muchos niños descendientes de españoles que fueron allí, que necesitan de una comida diaria en una escuela pública porque si no, no comen caliente en casa. Y eso se ha cortado como otro tipo de ayudas sociales. Bueno, esto era en cuanto a el diagnóstico para mí, con lo que más me parece urgente, además del cambio climático. Y ahora voy a hablar un poquito de los desafíos del siglo XXI. ¿Voy bien, Luis, o voy muy rápido? ¿Se me está siguiendo? Yo creo que son cosas que se han Más escuchado. genial, más Vale, genial. Yo creo perfecto. que lo que querríamos estar contigo Bueno, 3 horas o 4 horas. bueno, no quiero aburrir a nadie. Prefiero que me invitéis a un curso de verano y ahí nos podemos Pues explayar a mira, hacer talleres. vete Eso, preparando. bien, voy preparada, no tengo problema. Entonces, bueno, entre los desafíos que yo observo, porque leo, porque tengo que prepararme para mis clases y tengo que dar respuesta a muchas preguntas que yo observo para este siglo XXI, me preocupa especialmente, y lo pongo en primer lugar, el impacto de la IA, de la inteligencia artificial. Yo no reniego de ella, la utilizo, me voy acostumbrando a utilizarla para mis objetivos docentes de investigación. Claro que ayuda a ser más eficiente en el uso del tiempo. Por ejemplo, a mí me lleva mucho tiempo encontrar buenas imágenes para mis presentaciones visuales de clase. La IA te ofrece algunas que son igual de válidas, no tienes que devanarte los sesos. Hasta ahí todo bien. O, por ejemplo, para efectos o para objetivos de medicina, de salud. Pero hay transformaciones económicas y sociales también que traen, que acarrean estas nuevas tecnologías, como por ejemplo la automatización en sectores como el transporte, los camiones, los autobuses autónomos. En el País Vasco ya nos van introduciendo a la idea, Cristina sabe de lo que hablo, de autobuses no dirigidos por un conductor, por un chofer o una mujer chofer, o el comercio minorista, ¿no? Esto tiene un impacto directo en el trabajo de estas personas. Hay que también agregar reflexión, yo creo, al tema de la brecha digital entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. O sea, hay una brecha cada vez mayor que hunde a esos países no desarrollados, porque a veces nos dicen en vías de desarrollo y nos queremos engañar de que se están desarrollando. Yemen, Burundi, no están en vías de desarrollo, no existe vía de desarrollo, están subsumidos en una pobreza y una falta de desarrollo económico brutal. Entonces, esa brecha digital crea luego esas desigualdades socioeconómicas de las que se nutren aquellos que además van azuzando bueno, pues el resentimiento, las frustraciones que luego generan toda esa rispidez social y cuando ya no es rispidez es violencia social. ¿Sí? Y de ahí se nutre también el terrorismo islamista o de otro color y pelo, ¿sí? De todo tipo de pelaje. Bueno, yo creo que ahí tendríamos que leer al filósofo de cabecera para muchos en este momento, en el siglo XXI, que es el israelí Yuval Noah Harari, muy crítico con el gobierno de Netanyahu. Por cierto, Yuval Noah Harari, que escribe en 21 lecciones para el siglo XXI, donde aborda el impacto de la automatización en el empleo. Pero a mí también me preocupa y mucho como madre, como persona atenta a la realidad que me circunscribe, los riesgos éticos y legales de la inteligencia artificial. Y ahí Shoshana Zuboff, con Z, que ya la mencionamos antes, autora de La era del capitalismo de vigilancia, explora las implicaciones de la manipulación de datos. Todos somos conscientes que vivimos cada vez más colgados de la Internet, con los móviles, las tabletas, ahora mismo en este foro virtual, cedemos cada vez más a través de las cookies, cedemos información personal que luego es utilizada en la red, que es utilizada por mega empresas que se dedican a venderte
todo el tiempo aquello que ellos entienden, los estímulos que te lleven a una compra impulsiva, ¿sí? Pero también cómo cedemos espacio de nuestra intimidad, porque estamos todos conectados y vivimos en esa burbuja algorítmica, donde el algoritmo detecta que tú estás buscando hoteles en Granada y te empiezan a bombardear con vacaciones, viajes, Uber para visitar otros sitios en Granada y alrededores. Con lo cual eso nos está pasando a todos. Y bueno, ahí tenemos casos reales de manipulación de datos, como el escándalo que dijimos de Cambridge Analytica destapado por esta mujer, Carol, que mencioné antes en la sección de polarización. Pero también me preocupa y mucho la implicación militar, las implicancias militares del uso de la IA. Human Rights Watch, una asociación, una ONG que yo he visitado en Estados Unidos y sigo hace años y me nutro de sus reportes e informes, ya lanzó una campaña que se llama Stop Killer Robots, o sea, paremos a los robots asesinos, ¿no? Donde se aborda el peligro de los sistemas autónomos de combate. Y cómo no, yo también defiendo los propios. Me gusta mencionar a una profesora, fundadora del Centro de Estudios para la Paz de Barcelona, con la que he coincidido varias veces ya aquí en Euskadi, una amiga, Tika Font, que ella cuestiona los límites morales del uso de estas armas inteligentes con algoritmos que ya están diseñados, los algoritmos, para identificar un perfil de posible terrorista o un objetivo, que es un individuo, una persona, pero que muchas veces esos algoritmos se les puede también poner la condicionante de que si esa persona está rodeado de una familia o está rodeado de personas en un centro comercial, el arma inteligente no dispare, no lo abata. Y sin embargo, en algunos conflictos como el que tenemos hoy en Gaza, o por ejemplo cuando Turquía le presta o le vende drones no tripulados a Azerbaiyán y los utilizó en la guerra de Nagorno-Karabaj con Armenia, pues esa condición no se cumple. El algoritmo dispara y punto, elimina al objetivo, pero a todo lo que le rodee. Esto es sumamente peligroso desde el punto de vista ético y moral, donde ponemos el límite al uso de esta inteligencia artificial en los conflictos. Esto ya está ocurriendo en Ucrania, está ocurriendo en la guerra en Gaza y están marcando un precedente, yo creo, nefasto en el uso de sistemas autónomos de combate. Voy con el cambio climático y la paz, del que también tenemos que preocuparnos y mucho en España. Los recursos naturales como detonantes de conflicto. Bueno, ahí tenemos las declaraciones. Algunos dirán absurdas, otros como Javier Fortes en la noche 24 horas decía testosterónicos, ¿no? El discurso de testosterona de Trump al que nos tiene acostumbrado, pero estas amenazas de Trump de comprar o incluso llegar a invadir Groenlandia porque hay recursos naturales y lo necesitan para su economía. Esto no son bravuconadas, es una manera de meter presión al país, pero también a otros que están rodeando allí sus intereses vitales, sea Rusia, sea China. Entonces, los recursos naturales como un detonante de conflicto. Ya sabemos que en África hay países que tienen recursos, otros que no los tienen tanto, y se habla de la maldición de los recursos, ¿no? Y bueno, hay una competencia feroz por el acceso al agua en Asia Central, por ejemplo, en los ríos Amudaria, Sirdaria o los conflictos en la región del lago de Chad. Todo esto es algo que, bueno, aquellos que estudiamos lo internacional estamos escuchando, leyendo siempre, ¿no? Y ahí remito a otra académica que ya casi clásica, Naomi Klein, que es canadiense, creo recordar, en Esto lo cambia todo. Ese es el título del ensayo, Esto lo cambia todo, donde argumenta cómo el cambio climático exacerba las desigualdades. Un cambio climático que además luego produce una nueva categoría de refugiados, que son los refugiados climáticos que llegan de Somalia o de otros países, Etiopía, donde han sido sacudidos por una sequía y tienen que ver morir a sus escasos animales o sus cosechas y tienen que emprender la huida del país para salvaguardar la vida y enfrentarse a periplos que ya sabemos que por lo general son muy azarosos, son muy dolorosos, con mucho sufrimiento humano y que pueden terminar muy mal en el Mediterráneo o en otras rutas que emprendan. Bien, y para eso creo que hay que volver a llamar al orden, a hablar de un esfuerzo global coordinado. Hay que mencionar acuerdos como el de París en cuanto al cambio climático, una iniciativa que en su momento dio cierta esperanza, pero que enfrentan desafíos hoy día todavía por la falta de cooperación de grandes emisores como son Estados Unidos y China. Estados Unidos, que con Trump lo abandonó raudo y veloz y que ahora con su segundo mandato nada hace pensar que lo pueda retomar. Entonces, yo sé que pinto un panorama tétrico, pero también hay que incluir ejemplos positivos, como las inversiones en energías renovables de países escandinavos
para también otros como Uruguay en Latinoamérica también, que inició ese camino de las energías renovables hace ya cierto tiempo, para mostrar que hay camino hacia una solución. Y ahí otra vez recordar bueno, la insistencia de Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, en la urgencia de esa acción climática en discursos recientes. Yo recuerdo en el año 2020, previo a la pandemia, en febrero del 2020, visité Seúl con motivo de una conferencia muy grande, muy macro para la paz, organizada por la Federación Universal para la Paz, que es lo que llamamos luego vulgarmente la secta Moon, pero bueno, al margen de quién lo organizaba, pude interactuar con muchísimas personas llegadas de todo el mundo y me impresionó hablar personalmente con el primer ministro de Kiribati. ¿Alguien sabe dónde está Kiribati? Yo no lo había escuchado nunca y se supone que soy internacionalista. Bueno, pues es un atolón en Oceanía y él me explicó con mucho dolor que para su pueblo, para su sociedad, era cuestión de vida o muerte. ¿Por qué? Pues porque el atolón de Oceanía, Kiribati, se está tragando, se lo está engullendo el mar año a año y por tanto para él la acción mancomunada ante el calentamiento global es una cuestión de supervivencia. Y eso a mí me marcó y desde entonces lo incluyo siempre porque no puede ser que seamos ajenos a ese dolor, a esa preocupación de los habitantes de islas o atolones que intuimos muy lejos, pero que en un mundo globalizado podrían estar más cerca de lo que están. Dije antes, y voy a cumplir con vosotros, de que os quiero dar algunos datos, cifras contundentes para dimensionar estos desafíos de los que hablo. Fijaros, la desigualdad económica. La concentración de riqueza. El 1% más rico de la población mundial, el 1%, posee más riqueza que el 95% restante. Además, los 10 hombres más ricos acumulan más riqueza que el 40% más pobre de la humanidad. Y ahí tenemos a un millonario como Elon Musk que intenta también interferir y lo hace en la política europea, pero también va a ser un asesor clave de Trump. A veces yo no sé quién ganó las elecciones, si fue Trump o realmente fue Musk, con todo el dinero que dio para que la gente fuese a votar por Trump, con lo cual eso nos debe hacer reflexionar. La desigualdad salarial, aunque la desigualdad salarial ha ido disminuyendo en cerca de 2/3 de los países desde el año 2000, todavía persisten diferencias significativas en todo el mundo. Lo sabemos en España. Un obrero no gana igual en Euskadi y Navarra que en Andalucía, que en Extremadura. Eso siempre se nos ha dicho en el norte, en el sur, y eso no podemos intuir que es igual en otras latitudes. Puede incluso ser más grave esa brecha salarial, esa desigualdad. Y tenemos que hablar de pobreza multidimensional. Aproximadamente 1.100 millones de personas, somos 8.000 millones en el mundo, pero 1.100 millones viven en situación de pobreza multidimensional, enfrentando carencias en áreas como salud, educación, que son vitales para la vida y también en cuanto a su nivel de vida cotidiano, ¿sí? El acceso a alimentos, por ejemplo. Las migraciones, algunas cifras. Desplazamientos por desastres climáticos en el 2022, 32,6, o sea, casi 33 millones de personas en el mundo se vieron obligadas a desplazarse debido a desastres climáticos, superando en un 41% el promedio de los últimos 10 años. Desplazamientos diarios, se estima que son 60.000 personas las que huyen de sus hogares debido a los fenómenos climáticos, 60.000 a diario. Y luego la proyección para futuro no es mucho mejor. Para el 2050 se intuye que hasta 1.200 millones de personas podrían verse desplazadas por el cambio climático. 1.200 millones de personas todavía más que tendrán que desplazarse por ese cambio climático. Por tanto, hay un aumento de la temperatura global, lo sabemos, en el 2024 el planeta alcanzó un aumento de 1,5% sobre los niveles preindustriales, siendo el año más cálido registrado hasta la fecha. Esto tiene un impacto en personas de las que no solemos hablar, personas con discapacidad. Y ahí tenemos ejemplos muchos en el mundo, pero rescato Malawi, donde los ciclones y los desastres naturales, digo Malawi porque tengo una buena amiga también que ha participado en la política del país y me comenta esto, ¿no? Los ciclones y los desastres naturales que han afectado gravemente a personas con discapacidad. Ella tiene un hermano con una discapacidad y lo conoce también, que enfrentan barreras adicionales durante y después de los eventos, desplazamientos forzosos, ¿no? El cambio climático está provocando esos millones de desplazados forzosos que no son refugiados climáticos porque no salen, no cruzan la frontera del país, pero que son personas desplazadas dentro del territorio. Comer algo, es que no está yendo porque no me dio tiempo. Perdón, y esto es un fenómeno climático extremo que afecta principalmente al hemisferio sur. Como veis, entonces, todos estos datos ilustran la magnitud de estos desafíos que yo mencionaba como actuales en términos de desigualdad económica, migraciones, cambio climático, y por tanto subrayan la urgencia de abordar estas cuestiones
de manera integrada, efectiva, en la búsqueda de esa paz que queremos y que ansiamos ya en el siglo XXI. Y ahora sí, lo que estabais todos esperando, vale, vale, hemos dicho cuál es el diagnóstico, los problemas, la magnitud, y sin embargo, cuáles son las vías para esa construcción de la paz. No traigo recetas mágicas, ojalá, si las tuviera, seguramente estaría contratada por algún otro gobierno o por alguna otra institución, pero creo que hay que rescatar ideas poderosas, valiosas que tenemos a mano. Por ejemplo, hemos hablado de la diplomacia y la cooperación internacional. Yo sé que son momentos en los que muchos alumnos cercanos me dicen, pero profe, ¿para qué sirve Naciones Unidas? Es una pregunta que me hacen todos los días. ¿Para qué están los funcionarios en Bruselas, en la Unión Europea? Pero yo creo que sin diplomacia, sin unas Naciones Unidas, evidentemente que urge reformar esta institución, no cabe duda, pero sin ella no habría un espacio, un foro en común donde tengan el mismo voto un país grande que un país pequeño, una potencia desarrollada que una que no lo está. Y con ese sistema del Consejo de Seguridad donde hay asientos rotatorios, evidentemente que hay que reformarlo para dar voz y voto a otras latitudes, a otros países, por ejemplo, de África, pero ciertamente si no hubiera ese sistema rotatorio de asientos donde cada X 2 años pueden sentarse un país diferente al que tiene derecho permanente, pues no nos escucharíamos los unos a los otros, los grandes a los pequeños. Y ahí destaco también a Amartya Sen, este sí que será un autor más conocido para todos, indio él, en la India de la justicia, perdón, en la idea, no India, en la idea de la justicia, su título, que resalta la importancia de instituciones multilaterales para garantizar la equidad global. ¿Por qué lo destaco? Porque el multilateralismo ya fue torpedeado gravemente por Trump en su primer mandato y nada hace pensar que en el segundo mandato será diferente. Un multilateralismo del que necesitamos y mucho en España también. Y ahí tenemos también a Daniel Ellsberg, otro norteamericano, en The Doomsday Machine. No tiene traducción al castellano, os la traduzco yo chapuceramente, digo, porque las editoriales luego le ponen otro título más marketinero, ¿no? Más comercial. Pero es la maquinaria del día del juicio final, ¿no? La maquinaria que acaba y arrasa con todo. The Doomsday es el juicio final, ¿no? El día en que se acaba el mundo. The Doomsday Machine, donde advierte sobre la amenaza de la proliferación nuclear, una proliferación que es real. No solo tienen armas nucleares Estados Unidos, o, por ejemplo, Israel no solo la está fabricando y la busca desde hace décadas Irán, también la tiene Corea del Norte, pero también tienen armas nucleares Pakistán e India, que son rivales geopolíticos, que han ido a la guerra hasta en 3 ocasiones y de eso no hablamos mucho, ¿no? Con lo cual hay una proliferación de armas y una carrera armamentista en curso, pero también la proliferación nuclear que ya Ellsberg y otros nos advierten de esa amenaza. Y una vía, yo creo, además de la diplomacia y la cooperación mucho más consolidada, pero mucho más atenta también a fabricar agendas de cooperación que no se firmen solamente en el norte, sino que tienen que tener en cuenta los problemas del sur global, los problemas de los países a los que se quiere ayudar, y no por intereses, incluso ideológicos, de exportar una manera de pensar a otros países. Yo me he encontrado en países de eso que llamamos el sur global, con personas suecas, noruegas, que suelen tener unas agendas de cooperación muy nutridas, y yo muchas veces les critico lo que les dicen de la otra parte, porque me he tenido que hacer he tenido que hacer de traductora entre los suecos, nórdicos y personas palestinas, mujeres, por ejemplo, árabes, las que fueren, que me dicen, es que me dicen que para poder acceder a tal cosa tengo que ir a la charla sobre la emancipación de la mujer. Tenemos que darnos cuenta, aunque nos cueste, que aquello que para nosotras mujeres del norte es una necesidad perentoria, cada vez más cuotas de igualdad, de emancipación de la mujer, de construcción de derechos eh, y de equidad y demás, que es un objetivo a perseguir sin lugar a dudas, pero que para personas que tienen que saber cómo alimentan a sus hijos o cómo encuentran agua potable, el pozo de agua es mucho más urgente que hablar de la emancipación y los derechos de la mujer. Y eso a veces no casa con los ideales o no casa con el objetivo de una ONG y por tanto no hay una comunión real y por tanto se frustran esos proyectos de cooperación. Entonces esto hay que tener mucho cuidado, como cuando regalábamos en España, a veces me tocó también traducir en África, se mandaban incubadoras a aldeas lejanas, remotas, donde no había electricidad. Pues, ¿qué hacen con la incubadora? ¿Se la ponen de gorro, de sombrero? Si no hay electricidad, ¿con qué la van a encender? Entonces el objetivo es muy bueno, pero hay que hacer un trabajo de campo previo muy sigiloso, muy atento a los detalles para no desperdiciar recursos que son muy caros por lo general. Y ahí vuelvo a hablar de un tema que me es muy cercano, la educación, además de la diplomacia,
ya no existe. A veces se critica la diplomacia del cóctel. Habrá algunos países, algún reducto que todavía la emplee, pero la diplomacia hoy también se traduce en reuniones, en estar atento a otros actores vitales en cada sociedad. La diplomacia entonces sigue siendo valiosa, pero la educación y la sensibilización, algo que decía Cristina que a mí me apasiona y es verdad, me encanta hacer esto que estamos haciendo hoy. Y ojalá si no tuviera un programa de radio que también hago todos los sábados a la 1 de la tarde para Uruguay, seguía con vosotros. Me encanta poder hablar, que es lo que hago siempre, pero poder soñar, imaginar que alguna semilla de lo que estoy diciendo prende una mecha en alguien de los que me estáis escuchando. Pero la educación de la que hablaba Paulo Freire, ¿no? En Pedagogía de la Esperanza, donde se subraya el papel de la educación en la transformación social, o si queréis, alguien más cercano a casa, Karen Armstrong, británica, ella también he podido coincidir con ella en Turquía en un congreso sobre islamofobia que había, ¿no? En la iniciativa de Karen Armstrong, La Carta por la Compasión. Ella fue monja católica y luego, bueno, pues es una profesora muy cotizada, muy encumbrada, donde ella habla de fomentar el diálogo intercultural, ¿no? Un diálogo del que nos hablan mucho, el diálogo interreligioso, pero que después queda en unas élites o que queda en una torre de Babel que no se traslada a la sociedad, al ciudadano de a pie, al viandante, ¿no? Y yo ahí hablo también de acciones individuales. Yo reclamo, reivindico mucho, como dice Vandana Shiva, ¿quién alimenta realmente al mundo? Pues ahí defiendo el consumo sostenible, la soberanía alimentaria. No puede ser que sigamos con este despilfarro de comida, no puede ser que sigamos inundando nuestras mesas cada vez que hay festejos. A mí me encanta la Navidad, me encanta pasar en familia, pero es necesario que consumamos todos esos productos en 2, 3 noches o en 2 semanas, si se quiere. No podemos buscar una manera más sostenible de alimentarnos, de consumir lo que el planeta nos da generosamente y en abundancia. No podremos consumir de otra manera la ropa. Hablamos de economía circular, hablamos de reciclar, pero muchas veces nos engañamos creyendo que estamos reciclando. Aquí en Euskadi tiramos al contenedor de Coopera, una ONG vasca que luego contrata inmigrantes, pero que además recicla y que ayuda exportando ropa ya en pallets. Cristina, ayúdame si sabes el término, es la compacta y luego con esto se hacen materiales de construcción para enviar al hemisferio sur, pero también aquí en origen se contrata a personas inmigrantes para darles un trabajo, se vuelve a revender la ropa muy barata, aquella que está en buen estado. Seguro que hay otras iniciativas en el territorio español, yo conozco esta de Coopera, pero muchas veces esas ropas que mandamos fuera, si no la mandamos con cierta cabeza y no hacemos un cierto seguimiento de lo que enviamos, acaban en vertederos en África, en Bangladesh o en otros países de Asia y se acaban convirtiendo en una bomba de relojería porque allí hay tóxicos químicos para los niños y las familias más pobres, más vulnerables que viven en torno a esos basureros. Y eso es muy triste, ¿no? Tenemos que hacer un seguimiento, no alcanza con reciclar, sino con también saber y ponerle pienso a lo que estamos enviando fuera del país. ¿Qué podemos hacer desde España para acercarlo más a nosotros? Pues yo creo que ahí en la materia que me preocupa y mucho, que es en materia de inmigración, creo que España puede ser un ejemplo de liderazgo. Diréis, ¿cómo? Bueno, toda vez que Francia tiene sus problemas muy graves con la inmigración, con la inserción de los migrantes, que sabemos que hay mucha rispidez. Italia con un gobierno como el de Meloni ya sabemos que lo que quiere es mandarlos a esos campos de retención, detención y que yo llamo campos de concentración porque entras y no sales, no tienen la libertad de salir como ellos quieren en Albania. Por ahora la justicia no le da la razón a Meloni, pero yo creo que España, donde hay programas de acogida en algunas comunidades, tengo entendido, por lo menos así entendí en la reunión anual que tuvimos, pero de personas también del partido en Andalucía que han alcanzado cierto éxito en la integración de migrantes. Siempre se puede mejorar y las críticas hay que hacerlas de manera constructiva, pero por ejemplo aquí en Euskadi recibimos a muchísimos MENA. Parece que los MENA escuchan, hay el boca a boca, pero tienen la referencia de que en Euskadi se les trata mejor y es verdad que Euskadi recibe, siendo una comunidad autónoma bastante pequeña, potente en lo económico, desde luego que sí, pero recibe una cantidad superior de menas que otras comunidades autónomas en España. Algo haremos bien los vascos que están llegando hasta aquí, estas personas, ¿no? Y ahí remito, por ejemplo, a José Antonio Marina en la inteligencia social, que aboga por una ética de la inclusión. A veces él habla de la inteligencia fracasada, etcétera, pero José Antonio Marina, yo creo de la Complutense, un profesor, un filósofo muy conocido, que aboga por una ética de la inclusión y de la cohesión social. Yo creo que España ha hecho cosas bien, pero tiene que seguir haciéndolas para ser ese faro, para ser esa guía a nivel de Europa, porque tenemos una Unión Europea
que está fracasando, que está fallando a ser garante de los derechos, como en su momento Federica Mogherini, conocida por todos, en su discurso clave durante su mandato destacaba esa responsabilidad de Europa en la defensa de los derechos humanos. Yo sigo escuchando a demasiados latinoamericanos, demasiados africanos o personas de Asia Central, de Uzbekistán, Kazajstán, ahora Armenia, que golpea la puerta de la Unión Europea porque quiere adherirse, porque se ve abandonada por Rusia y se siente amenazada por su vecino Azerbaiyán. Bueno, yo creo que la Unión Europea siempre ha sido ese espacio, ese territorio donde otros nos ven como los defensores y garantes de unos derechos humanos que deberían ser universales, pero que todavía no lo son. Y no podemos ser omisos a esa tarea por la división, la fractura ideológica que hay entre una ex Europa del Este, ahí tenemos a Polonia, a Víctor Orbán de Hungría, que siempre los citamos, pero Italia en el Mediterráneo, con unos gobiernos de extrema derecha en algunos casos, la amenaza de esa extrema derecha en Alemania, por ejemplo, que atentan contra ser garantes de esos derechos, como decía yo, en la Unión Europea, que ha sido un faro que nos ha iluminado siempre, ¿no? Y como estrategia un tanto más innovadora desde España para sembrar la paz, pues yo pensando a ver qué podíamos imaginar juntos, pues internamente a nivel de España a mí me preocupa que tenemos que fomentar más los debates políticos inclusivos mediante otras plataformas que sean más neutrales. Todos sabemos lo que pasa en el Congreso Nacional, pero también a nivel autonómico, con la Dana de Valencia, pero con cualquier otro problema. Hay gente que sigue azuzando el fantasma de ETA cuando aquí en el País Vasco nuestros jóvenes ya no se habla, casi no se conoce mucho de ETA. No digo que eso sea necesariamente bueno, pero ciertamente que lo sigan azuzando con ese temor de que se está pactando con los defensores de ETA es todo un discurso realmente muy absurdo. Yo lo siento así, a ver Cristina qué opina, que vive también aquí en Euskadi, pero yo creo que tenemos que buscar ese debate político en plataformas más neutrales, decía yo, que permitan el diálogo respetuoso. Una palabra que la utilizó Luis Antonio, el respeto a las diferencias, las diferentes opiniones nos hacen crecer. Si todos al terminar esta conferencia me decís qué bien, qué fantástico y me aplaudís, me voy muy contenta, muy satisfecha, se me hincha el pecho, pero no voy a crecer de aquí arriba porque no me ponéis una objeción o un límite o no me hacéis ver otra arista de algo que yo dije, algo que me falta en el discurso, que me faltarán millones de cosas y de detalles. Reformar la educación. Yo como profesora reivindico y como madre la necesidad de que en los programas educativos se incluyan cátedras, áreas, departamentos, lo que queráis, donde se vuelva a estudiar los derechos humanos, la sostenibilidad y la paz en todos los niveles escolares, no solo en bachillerato cuando creemos que ya estamos preparando a las personas jóvenes para entrar a una universidad. Muchos no llegarán, no tienen por qué llegar a la universidad, ni siquiera eso, y sin embargo no estamos haciendo nuestra tarea de enseñar sobre derechos humanos, derechos básicos, como dije antes, el derecho al acceso al agua, pero también el derecho a la vivienda digna, el derecho a la educación. Ahí tenemos el problema, el drama, ni me quiero meter con ello, de las niñas y las mujeres en Afganistán, donde cada vez van a peor. O sea, no solo ya no pueden estudiar, no pueden ejercer una profesión, sino que se las confina en las casas, no pueden salir, no pueden tener ventanas para que no se las vea desde la calle, no pueden hablar muy alto, no pueden cantar en público, prácticamente no pueden más que existir para reproducir hijos, punto pelota. Entonces, si esto no lo vemos, el derecho a la educación, como algo a reivindicar, y esto se lo he dicho a todos los afganos que me los encuentro en conferencias internacionales, eh, bueno, pues esto es una necesidad que tenemos que reivindicar a través de la educación con nuestros niños y nuestros jóvenes. Incentivar la inversión en tecnologías verdes todavía más, ¿no? Para revitalizar comunidades rurales. Ayer veía un mapa que me dejó helada. Los habitantes de la Comunidad de Madrid, de toda la Comunidad de Madrid, son iguales en cantidad a los habitantes de la España vaciada, y eso incluye numerosas localidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, partes de Extremadura. O sea, la misma población vive en toda esa España vaciada que en la Comunidad de Madrid. Esto es algo para repensar, cómo hacemos que sea atractivo para la gente en Valladolid o en donde sea quedarse viviendo allí con sus hijos menores, ¿no? Y esto no es nada fácil. Sergio del Molino escribió sobre la España vacía o vaciada, según se quiera ver. Eso es a nivel interno de España.
Regionalmente, yo diría que hay que liderar en Europa una transición hacia energías renovables con una cooperación mayor con países del Mediterráneo. Esa dependencia que teníamos o que tienen algunos países excesiva, no es el caso de España, pero de otros en nuestra región sí, del gas ruso, ya sabemos lo que ha traído, ¿no? Y por un lado se fomenta o sea, no se fomenta, sino que se apoya a Ucrania en esta guerra contra Rusia, pero por otro lado le siguen comprando, porque tienen que seguir comprando gas y petróleo ruso y por tanto financian parte de la maquinaria bélica de Rusia, con lo cual es un sinsentido de tantos otros que podríamos mencionar. Creo que hay que crear un observatorio europeo que supervise la exportación de armas desde un enfoque ético. España es productor y exportador de armas, pero también yo estoy segura de que nuestro país quiere ser respetuoso con la legalidad, con el derecho internacional, sobre todo el derecho humanitario, los conflictos bélicos donde se están violentando estos derechos básicos, el derecho humanitario básico, con lo cual yo creo que ahí urge tener un observatorio europeo que supervise esa exportación de armas porque no todo vale. Acordaros de que hay países que han podido interceptar buscas, móviles, tabletas que han explotado en medio de un centro comercial, un supermercado, matando o hiriendo gravemente a la persona portadora del móvil, pero a las personas que estaban alrededor, sea una cajera, un vendedor ambulante. Esto es muy grave por el precedente que se abre. Pero también qué tipo de armas estamos exportando. La fabricación de armas es legal, es una industria legal. Por supuesto que sí, pero algunas armas no son legales y se están exportando el fósforo blanco, bombas de racimo y otras. No digo que sea España la que se exporte, pero hay que observar esta realidad y proponer también, como no, a nivel regional en Europa, corredores humanitarios más seguros para los refugiados y protocolos de integración efectivos. Basta ya de seguir hablando de la inmigración como un problema. Sabemos que España los necesita. Sabemos que países como el Reino Unido sufrieron con el Brexit la salida de trabajadores que reponían las góndolas de los supermercados, los choferes rumanos que traían los camiones con las provisiones y el avituallamiento para los supermercados. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Todo el rato estamos dando dobles discursos. Se necesita gente para trabajar el campo. La hostelería de España no se sostiene, lo sabemos bien, sin mano de obra migrante, con lo cual hay que buscar corredores humanitarios que permitan que personas que quieren residir entre nosotros y trabajar y construir un mundo mejor puedan hacerlo sin sufrir los periplos que los condenan a un sufrimiento atroz o a ser esclavos en tiempos modernos en Libia. ¿Cómo puede ser que sigamos siendo tan discriminadores? Y eso solo tiene una palabra, es el racismo. Aceptamos niños de Ucrania, pero no queremos a los niños marroquíes o saharauis y a los afganos porque presumimos que son musulmanes, aunque sean hazara y sean de otra religiosidad, por ejemplo, yazidíes o incluso que renieguen ya del Islam porque están hartos de ese abuso del término y de la religión, pues los condenamos al ostracismo. Y eso no habla bien de una sociedad, la europea, digo, no solo España, que creo que en eso vamos mejor que otros países, pero todavía quedan lagunas. Y a nivel global, yo creo que España, ¿por qué no? Una potencia económica que sigue creciendo, podría intentar mediar en tensiones que son muy latentes entre China y Estados Unidos, esa rivalidad comercial que tienen. ¿Por qué? Pues porque España no tiene los mismos intereses que Estados Unidos, vitales al menos, no lo ha demostrado de esa manera. Tenemos un Instituto Cervantes que ya tiene una ramificación de instituciones donde podemos utilizar el idioma y nuestra cultura, una cultura que atrae a muchos turistas año a año. Sabemos que la gente viene no solo por el sol, sino por el buen comer, por disfrutar de nuestras fiestas, nuestras tradiciones, nuestra somos extrovertidos, somos simpáticos a la hora de recibir al extranjero que viene por unos días al menos. Entonces, eso lo podemos usar como herramienta de reconciliación, esa capacidad de unir a unos a otros en torno a una mesa, de organizar reuniones con otra forma distinta, otra dinámica, ¿no? Y eso creo que España lo puede hacer y lo debe hacer de manera más, con más ahínco, con más arrojo, más asertivamente. Yo demasiado tiempo he vivido en el exterior y he visto que España pierde oportunidades históricas. Hemos sabido tener colonias en países o protectorados, por ejemplo, en Marruecos, y sin embargo Francia nos ha ganado de mano con el tema de la educación en francés. Bueno, seguir apostando a colegios bilingües en el idioma del país y luego con el idioma español, que se puedan homologar estudios, eso creo que sería algo también a estudiar por el Ministerio de Educación y demás. Proponer en Naciones Unidas un marco regulador para la inteligencia artificial militar y civil que priorice sobre todo los derechos humanos, por lo que dije ya antes, ¿no? Los retos éticos en el uso de esta inteligencia artificial para fines militares creo que son mayúsculos.
La paz como elección colectiva, el rechazo a la escalada armamentista. No puede ser que en Europa nos estén hablando de ir a la guerra, de reinsertar otra vez el servicio militar, ya lo han hecho en Alemania, pero en Dinamarca, donde están entregando panfletos a los ciudadanos para prepararse psicológicamente para la guerra, si Rusia ataca, qué tipo de manual de 1, 2, 3 ABC tienen que hacer en caso de que exista esa guerra, ¿no? O sea, una Unión Europea que se forjó para evitar las guerras entre enemigos y adversarios como Francia, Alemania o Alemania, Francia, Gran Bretaña. Y sin embargo, hoy nuestros jóvenes han olvidado el propósito y el objetivo de esa Unión Europea, que no es solo una unión económica, financiera, sino que también era evitar las guerras entre nosotros. Perdón. Ahí tenemos a Jeffrey Sachs, un economista que todo el mundo conoce, The End of Poverty, ¿no? El final de la pobreza, que analiza cómo las economías de guerra perpetúan la pobreza global. Yo no conozco país que esté en guerra que pueda ir bien económicamente. No puede desarrollarse, no puede destinar recursos a otros fines mucho más loables que mejorarían la calidad de vida de sus ciudadanos. Ahí tenemos el alto precio que está pagando Rusia y el alto precio que pagará Israel por todas estas guerras abiertas que tiene y estos frentes abiertos en Oriente Medio. Destacar la figura de alguien como Muhammad Yunus, a quien conocí personalmente en mis años de Uruguay, que también pude ejercer de traductora para él, que es un economista que fue Premio Nobel de la Paz, creo recordar, o de Economía. Tengo que ver qué Premio Nobel recibió, que ha sido también transitoriamente eh, un político destacado ahora muy recientemente en Bangladesh, cuando salió la primer ministro que actuaba como tal, y que se lo conoce más por ser el director del proyecto del Grameen Bank, un banco que concedía microcréditos a mujeres en zonas rurales de Bangladesh para ayudarlas a salir de la pobreza y del hambre. Su libro Un mundo de tres ceros, donde plantea alternativas basadas en la economía solidaria. Un hombre ya de 80 y pico años, pero que lo pude conocer cuando estaba muy lúcido y vital, ¿sí? La importancia de la dignidad humana. Lo voy dejando ya voy finalizando, porque creo que tenemos que recordar esto, ¿no? Poner al hombre, al ser humano, al hombre con mayúscula, la H, la dignidad humana de la que también hablaba Eleanor Roosevelt en su papel cuando hablaba de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un modelo para colocar a la dignidad humana en el centro de las decisiones globales. Podría daros muchos acuerdos porque el diagnóstico ha sido crítico, alguien dirá pesimista, pero no, también hay ejemplos positivos. Solamente voy a mencionar, no voy a entrar a cada uno de ellos porque si no, no tendremos espacio para ese debate, pero tenemos acuerdos de reconciliación, por ejemplo, en países tan dispares como Burundi en el año 2000. Acordaros que Ruanda vivió un genocidio en el 94, pero también esa reconciliación entre los propios ruandeses, que se gestó también en un Burundi que sufrió décadas de conflictos étnicos entre los Hutus y los Tutsis, las mismas tribus que hay en Ruanda. Bueno, pues ese acuerdo ha sido fundamental para lograr una estabilidad política y la reducción de la violencia en Burundi, pero luego también ha sido un ejemplo para Ruanda. El acuerdo de Macedonia del Norte, por ejemplo, que enfrentó un conflicto armado entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional albanés en el 2001. Y bueno, ese acuerdo permitió la integración étnica en el país y un avance hacia la membresía de este país en la OTAN y en la Unión Europea. O tenemos a uno más cercano culturalmente, como puede ser el diálogo del norte del Cauca en Colombia en el 2022, una región afectada por conflictos históricos, por la tenencia de tierras y la violencia, la guerrilla y demás. Y bueno, pues esa iniciativa en el 2022 se estableció esa mesa de diálogo con sus idas y vueltas, pero reunía a indígenas, a afrodescendientes, a campesinos y otros actores clave para resolver disputas territoriales mediante el diálogo. También hay iniciativas climáticas interesantes, por ejemplo, en la misma Colombia, una red de viveros o una red de viveros comunitarios de la Amazonia, por ejemplo, o comunidades por el clima en la Unión Europea, C4C, que se llama en inglés C4C. Bueno, estas comunidades implementan soluciones innovadoras para abordar ciertos problemas climáticos de sostenibilidad ambiental y contribuyen a los objetivos climáticos de la Unión Europea. Pero tenemos los huertos urbanos comunitarios de Argentina, Argentina que ha tenido que reinventarse, reimaginar de mil maneras cómo salir adelante en contextos reiterados de crisis económica. Bueno, pues hay comunidades urbanas en Argentina que han desarrollado esos huertos urbanos que mejoran la seguridad alimentaria, promoviendo la educación ambiental y fortaleciendo la cohesión social. Como conclusión, ya para terminar, no voy a hacer un repaso de todos los conflictos que he mencionado, creo que han quedado bastante claros, pero mi mensaje es el siguiente.
A fuerza de infoxicarnos, gente, infoxicarnos, no digo intoxicarnos, nos intoxicamos con información, porque creo que hay un exceso de información y de imágenes. Nos estamos convirtiendo rápidamente en lo que llama la periodista brasilera que os recomiendo, Eliane Brum, que es colaboradora del País. Afortunadamente, yo la seguía desde hace años en Uruguay y en Brasil. Ella habla de humanos deshabitados. Y yo creo que estamos automatizando, somos automatizados, deshabitados, porque automatizamos nuestras respuestas. No os hablo de una esperanza como una utopía inalcanzable, como esa mercancía que nos venden siempre ahora, a inicio de cada año, cuando queremos renovar nuestros buenos propósitos. No, la esperanza sin acción asertiva de nuestra parte no va a lograr cambiar nada, no va a cambiar el rumbo de las cosas. Y por ahora lo que sí parece evidente en este principio de año es que seguiremos viviendo en la zozobra, en la incertidumbre del qué pasará, sobre todo cuando llegue Trump, del que depende, nos guste o no, demasiado medio mundo, diría yo. Demasiados países dependen de Trump y sus decisiones. Pero yo creo que está en nuestras manos vivir de acuerdo a nuestros principios y valores. El ser humano ya ha dado numerosas muestras a lo largo de la historia y de los siglos de adaptación y de resiliencia. Los dinosaurios nos adaptaron, una especie que se extinguió. La nuestra sí se adaptó. Entonces ya tenemos esos ejemplos y esa resiliencia está en nosotros. Cada vez que vemos que peligra nuestra existencia, cuando ocurrió con la pandemia recientemente, vimos que se apuraba en la maquinaria para conseguir la vacuna y resistir y seguir viviendo como especie. Pero debemos rebelarnos más ante la injusticia, ser vigilantes, cuestionar razonamientos muy simplistas que justifican la domesticación del ser humano por otro ser humano, o peor aún, que lo que practican es la deshumanización de colectivos enteros, como dijimos antes los Rohingya en Myanmar, pero puedo mencionar a los palestinos también, la deshumanización del individuo, negándole cualquier derecho básico, incluso el derecho al alimento o a las medicinas. En mis viajes y mis estancias, que han sido muchas en regiones del planeta muy alejadas de nuestro medio en España, sea en zonas rurales de Latinoamérica o sea en la región de los Grandes Lagos de República Democrática del Congo, o incluso en campos de refugiados de Líbano, de Jordania, la vida puede más. Alguien diría, pero ¿por qué esa mujer que está viviendo sin luz, sin agua caliente, sin un váter, por qué va a parir un hijo ahí? ¿Por qué va a alumbrar un hijo ahí? Porque la vida y el amor puede más. Y suerte para nosotros como especie que la vida puede más y no el pesimismo. Entonces, en estos sitios me he encontrado con individuos que en esencia buscan lo mismo que cualquiera que nosotros. Lo que siempre se dice, salud para los hijos, una familia que te contenga, que te abrace en momentos de infelicidad o de insatisfacción, educación y un trabajo digno para progresar en la vida. Eso es lo que busca el individuo del color que sea de la religiosidad que tenga. Por tanto, no nos dejemos llevar por esos cantos de sirena de quienes azuzan el miedo al diferente, porque esas diferencias son construidas casi siempre, es una construcción que nos hacen. Muchos sostienen que estamos ante el cambio de época, no sé si es cierto o si es una continuidad de la que ya vivimos, eso se verá, pero el riesgo que corremos por la inacción o la desidia o simplemente por la desinformación que nos abate muchas veces en el ánimo es muy grande. Y yo creo que juntos, siempre juntos, podemos hacer frente a los desafíos. Cada elección que hacemos como individuos y como sociedad puede acercarnos a la paz o alejarnos de ella. Discutir por algo que no nos lleva a nada, crear animosidad en la familia o no enfrentar a un amigo cuando nos ha hablado mal y decirle, ¿por qué dijiste esto? Pero sobre todo que prevalezca la amistad de tanto tiempo. Yo creo que eso es una acción y una elección de cada uno de nosotros, individual. Apostemos por un mundo donde la dignidad humana, esa dignidad que muchas veces vemos que está erosionada o que se está violando, literalmente, sea la guía y la paz y nuestra meta compartida. Muchas gracias por la atención. Bueno, señor, muchísimas gracias y se ve gente aplaudiendo en las pantallas. Yo también lo haría. Que en los 19 se han marchado todos ya. Bueno, hay No, 46, no no, hay ahí 19. estamos. Y hemos estado bastantes más. Lo que pasa es que, bueno, ya llega un momento que la gente tiene que, Claro, como sí. tú misma, que te quedan unos minutillos. Entonces, mira, voy a poner ahora mismo en destacado a Teresa de Santiago de Compostela, que ha ido apuntando las preguntas que se han formulado. Ha habido comentarios también, pero sabemos que si nos ponemos a comentar aquí, se nos va más tiempo, tú tienes poco y queremos escucharte. Entonces, Teresa, ¿qué preguntas podemos formular a Susana para en estos minutillos que nos quedan aprovechar su presencia? A ver. Vale, buenos días a todos, buenos días Susana, muchas gracias
por todo lo que nos has comentado, súper interesante. Y como dice Luis, pues están surgiendo muchos comentarios que pedimos perdón, pero vamos a ir un poco más a las preguntas. La primera pregunta que aparece es Aurora, que no entiende bien cuando te refieres al concepto guerra híbrida. ¿Te das Ah, cuenta? Si puedes, por bien. favor. Sí, dime unas cuantas preguntas y las voy abordando juntas. Bien. También he visto un comentario que surgió ahí que tienen razón. Dicen, pensé que iba a hablar más de Ucrania y de Israel. Es que el título es muy genérico. Hablamos de posibilidades para la paz. Y esa falta de o ausencia de conflictos, que sería, porque la paz es difícil de traducir, según quien maneje el concepto, lo va a utilizar de una manera más caprichosa o menos, pero la paz no es solo ausencia de conflictos. La paz implica tener dinero para comprar alimentos, la paz social. Cuando hay una fractura, una polarización extrema, entonces no hay paz y armonía en la sociedad y eso es el germen de otros conflictos, aunque no se llegue a una guerra. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero si yo me centro en analizar Israel, Palestina o Ucrania, Rusia, te puedo asegurar que estamos aquí hasta la tarde, porque hay tanto para decir y además estamos siendo tan desinformados con estas guerras, porque hay muchos intereses por detrás, en una guerra y en otra. Entonces, fijaros, el mismo país que condena la expansión de Putin hacia Ucrania y que adquiera tierras por la fuerza, ahora dice que las podría utilizar la fuerza para conseguir Groenlandia. Y un país que además atacaría a otro país que es miembro de la OTAN. Ya solo desgranar todo esto y además, perdón, cuando no conocemos todos estos conceptos como guerra híbrida, porque es lógico, os dedicáis a otras cosas y no tenéis por qué saber. Guerra convencional es la guerra de siempre, la que van los soldados, la infantería, la fuerza aérea, tiran bombas, misiles, tanquetas, pero la guerra híbrida es cuando se mezcla ese combate convencional con elementos de ciberguerra o ciberataques, ¿no? Cuando se atacan, por ejemplo, a través de hackers, a través de los algoritmos, se puede emplear también tácticas de guerra en el espacio virtual. Eso le llaman la guerra híbrida, cuando es híbrido entre los dos conceptos, la guerra convencional y la tecnológica. Y perdón que no entro a estos otros conflictos que me encantan y siempre los abordo, pero en otro tipo de conferencia que si queréis la organizamos con Luis para otro foro o para otro espacio que no sea el foro Juan Burgos. Y claro que tengo mucho para desgranar, pero ahí necesitamos dedicarle un tiempo a cada Susana, a mí tema me de esta preocupa un guerra. poco porque tú dices que a la una tiene un programa y nos quedan 4 minutos. Sí, dale. No sé si estamos en condiciones de formular alguna pregunta, Teresa, esa que Bueno, tú Luis, tienes. también te ofrezco lo siguiente. Yo hago ese espacio muy rápido de 8 o 10 minutos y vuelvo al foro. Os quedáis hablando entre vosotros, pero no sé si eso le agrada a la Bueno, gente. tampoco Yo no no, tengo no, porque nos problema. comprometemos el Claro, horario ya de muchas personas. Entonces yo creo claro, que por sí tenemos que eso. aprovecharte, ya se ha hablado y lo dijimos y lo ha dicho alguien en el chat de una posible escuela de verano contigo. Pero en cualquier caso busca más espacio, Ahí que sí queramos hay también más en el tiempo. partido. Claro, claro. O sea, ¿alguna Sí. pregunta, Teresa, crees tú que podamos aprovechar estos minutillos para que nos responda? Por Bueno, cierto, alguien pregunta sí. dónde te puedes escuchar, Susana. ¿Cuál es tu programa de radio para escucharte este que hace para Bueno, Paraguay? mira, salgo por Radio Euskadi los domingos a las 10:15 de la mañana. Ahora en febrero va a ser, que retomamos en febrero, un domingo sí, otro no, empezaremos el 9 de febrero. Y ahí también es siempre un abordaje de lo internacional. Y eso se puede escuchar desde la plataforma online de Radio Euskadi. Y luego en Uruguay salgo con una radio que se llama Radio Sarandí hace muchos años, más de 14, 15 años, y es a la 1 de la tarde de España. Son 10 minutitos de internacional también, pero casi siempre centrado en Oriente Medio y cultura. A veces me voy de la cultura para la coyuntura política, pero ahí Radio, veo ¿cómo? Repite el Radio nombre de la emisora. Sarandí, Sarandí, Sarandí. de Uruguay. Josune, y la verdad que es un muy buen programa, es el periodista cultural por excelencia en Uruguay, eso sí os puedo decir que es buen periodismo el que hace. Josune Moneo de Vitoria, ¿no? Vale, Josune, ahí también está Josune, mira. O Teresa, cualquier otra pregunta que veas. Sí. A ver, Teresa, ¿qué nos lanza? Bueno, yo quería ir por orden porque fue lo que fue apareciendo, que dice Socorro, en Granada las personas sin hogar están siendo víctimas de una violencia estructural e institucional. Si existen acciones concretas para poder paliar esto. Claro, las personas sin hogar. A ver, ahí vuelvo a decir, en España tenemos un Estado que se supone que tiene que prever y que tiene que atender todas estas circunstancias, todas estas necesidades. No es como a ver, el voluntariado existe y es muy bueno que exista y habla bien de una sociedad que tiene, como hemos visto con las riadas y con el tema de la Dana, esa solidaridad que brotaba a borbotones. Pero también tenemos que apelar a nuestras instituciones, ¿no? Porque tenemos un Estado legítimo, un Estado con diferencias políticas sin lugar a dudas,
pero que existan muchas personas sin hogar, esto tiene que ver también con otros factores de lo que hemos hablado, cuando no hay una paz social, no hay una armonía, cuando hay individuos insatisfechos y cada vez los tenemos más porque vivimos en un mundo de lo inmediato, del consumo de lo veloz, y cuando no concretamos todos esos anhelos que nos meten por las imágenes rápido, pues entonces nos sentimos frustrados primero y luego insatisfechos, y a partir de ahí hay personas que caen en otro tipo de adicciones, en otro tipo de vertientes que los llevan a una vida sin sentido. Esto se habló también en el foro Juan Burgos, ¿no? La búsqueda de esa trascendencia que hace que el ser humano pueda remontar. Ahí os remito a la obra cumbre de Víctor Frank, El hombre en la búsqueda de sentido, ¿no? Una persona que vivió como en un campo de concentración en Auschwitz, que perdió a su mujer, a sus padres, una mujer embarazada incluso, y que pudo sostenerse en pie y salir de ese campo de concentración vivo y sano mentalmente, con sus problemas de vez en cuando, pero hay que pensar que el hombre es capaz de resistir. Lo del el sinhogarismo da para, es que esto por eso me da pena, porque da para muchas más cosas también, ¿no? Pero ahí veis que surgen preguntas. Yo lo que te pediría, Luis, es que luego me hagas una copia de las preguntas y del chat me lo mandes, para que yo también vea el tenor de lo que me piden, para poder reajustar esta charla para Se otro me momento que ocurre, tengamos puesto que que ha habido hacerlo. mucha expectación, como decíamos, a lo mejor me puedo encontrar yo contigo en un momento y grabamos la respuesta a esas preguntas y después las Claro. discutimos entre la gente que ha participado, ¿vale? Así la gente no se queda con ganas de que haya respondido alguna de esas inquietudes, aunque como sabemos, pues estamos diciendo Susana es una persona accesible y posiblemente con Sí, ella generemos más espacios formativos formales, ¿vale? pero hay personas que comentan, por ejemplo, sobre la justicia, que es la base, y por eso yo decía, tiene que haber dignidad humana, respeto a esa dignidad, respeto al otro, al prójimo, que no son palabras de iglesia, de catequismo, sino que sin esa base, sin esa justicia social, no puede haber paz, no puede haber una economía que se desarrolle, porque si el 1% concentra la riqueza del 95%, pues evidentemente aquí hay algo que está funcionando muy mal. Si hay 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela, un problema en el país hay, ¿verdad? Entonces esto es grave. Josune tiene la mano levantada, no sé si quieres Pero hay preguntas hablar antes, ahí. que a Yosuna me la conozco yo y no pregunta, ella comenta y lo hace muy Ah, bien, ¿eh? Me la conozco. Y hay preguntas antes, son la una y una. Susana, que yo yo no voy sé a, si sí, te llamo aquí a... Sarandí, voy a poner, ese es el nombre de Uruguay, te lo mando de la radio, voy a decir que estoy aquí y que me... La estamos llamando aproximadamente 20 minutos. A ver, dime, un segundo, ¿eh? dime cuándo No, si te llamaréis. podemos exprimir un poquillo más, genial. Pero que quedes tú tranquila también con tu compromiso. Os voy Vale. diciendo que en marzo tenemos un encuentro de Foro Juan Burgos sobre personas sin hogar, precisamente, con dos personas con mucha experiencia en esto. Y el mes que viene tenemos una sobre la explotación laboral de la mujer. Me están Eh, llamando ya, Luis. Yo lamento mucho que esto sea así y me extendí de más, pero os saludo a nada, todos y os agradezco muchísimo. Mandarme las preguntas y prometo responder hacemos eso. cada una de ellas. Hacemos un vídeo ¿Sí? tuyo respondiendo a las preguntas. Por favor, Gracias por tu atención, gracias quedaros por con lo que el habéis mail de estado. todos. Por favor, un Un beso. placer, un placer. Gracias. Chao, Gracias, chao. gracias, gracias. Gracias, Teresa, también. Chao. Gracias. Chao. Gracias.